Determinantes sociales de la salud. En una de sus intervenciones, doctor Rafael Montero, usted ha hablado de que no se debe realizar solo una intervención individual, sino una intervención colectiva en términos de salud. Entonces aquí entra el tema de que mucha gente habla de que se debe trabajar más la promoción de la salud. ¿Qué es eso de promoción de la salud para conceptualizar un poco? Bien, lo que habitualmente se maneja como concepto de promover la salud, pues en la práctica se basa en el tema de los riesgos individuales. Entonces, fumar es perjudicial para la salud, ley, Ya eso es promoción de salud. ya es promoción de salud. Entonces, Pero eso es prevención de enfermedad. exactamente. Entonces, cuando hablamos de promoción de salud, tendríamos que partir del concepto de salud. ¿Cuál es la conceptualización que estamos usando de salud? Como decía Celi, que es un proceso de construcción social. Y en ese proceso de construcción social, entonces hay que hacer promoción para que todos los ciudadanos, desde que nacen inclusive, vayan asumiendo unas actitudes favorables a mantener el mejor estado de salud posible, porque también hay algunos factores individuales que no dependen, que uno no lo controla, ni yo, ni tú, ni Celi, nadie controló quién fue nuestro padre y nuestra madre. Claro. Ya nuestro padre y nuestra madre, de hecho, pues en algún momento pues nos van a traer algunas condiciones que posiblemente van a favorecer o no, pero en sentido general, si vamos a hablar de promoción de salud, tendríamos que partir de la conceptualización de salud. Lo que en la práctica se hace hoy en día es promoción para evitar riesgos de enfermedad, de enfermarse. Y en ese sentido, del concepto de salud, ¿qué tanto ha variado eso históricamente, de sociedad en sociedad? Usted hablaba de que valoramos la salud cuando la perdemos. En sociedades anteriores, tener salud era no estar enfermo. ¿Cómo ha cambiado eso Los pueblos hasta la fecha? originarios Sí. de acá de América tenían una concepción mucho más amplia de promoción de la salud. Aquí llegaron los españoles y dijeron que eran unos salvajes, pero tenían un concepto de salud mucho más avanzado. Ellos lo definen como vivir bien. Vivir bien. Vivir bien. Y hay una categoría para eso. Ellos tienen ya libros y libros que se han escrito sobre vivir bien. Yo lamentablemente no manejo totalmente eso, pero los he escuchado y tiene que ver hasta con el concepto de la relación consigo mismo, con la naturaleza, con los demás. El tema de la propiedad, el tema de la responsabilidad, de la solidaridad, del vivir bien, no es vivir acomodado, no es buena vida, es vivir bien. Y esos tienen unos valores excelentes. La promoción de la salud, si la salud es desarrollo de potencialidades, pues yo veo que hay líneas de intervención para la promoción. Es uno, crear espacios y oportunidades para que la gente desarrolle, ejercite esas potencialidades, porque solo se desarrollan en el ejercicio. Tú aprendes a nadar nadando. Nadando. Entonces tú aprendes a tener elementos de desarrollo cognitivo, pues desafiando el elemento cognitivo. Pero también puede ser que tú, además de crear esas condiciones, tú también intervengas para generar como una conducta saludable, un autocuidado. Y el tercero es el tema de educación general y específica en el campo de la salud, de algunas enfermedades, qué hacer, algunos elementos. Son 3 niveles de intervención, cada uno debe tener demasiado desagregado. Ahora, fíjate una cosa, tú vas a la Seguridad Social y ellos tienen en el catálogo, tienen un programa que se llama Prevención y Promoción, que le dicen PayPay, ¿verdad? Tú revisas y no hay una sola actividad de promoción. Lo que ellos llaman promoción son prevención e inclusive prevención de complicaciones o prevención de mortalidades, es decir, que ni siquiera es prevención primaria. ¿Qué te dice a ti? Que los técnicos que trabajaron eso, ni idea tienen de eso. Confunden los términos. Ni idea Porque tienen. siguen partiendo del tema del riesgo. Entonces, partiendo del concepto de lo que está aprendiendo el maestro Celi, nosotros tendríamos que comenzar el tema de la educación en salud, hay que comenzarlo en las aulas, en las escuelas. Desde ahí hay que ir comenzando a ir generando todo ese tipo de entorno favorable para que estemos viviendo mejor. O vivir bien el concepto Sí. que plantea Es Celi. distinto que tú digas, yo debo hacer ejercicio para desarrollar mi estructura física, yo debo hacer ejercicio para evitar enfermedades. Montero, Son 2 puntos distintos. Claro. yo me puse un momento, vengo pensando, y me puse un momento del lado del público que solamente escuchó lo que tú dijiste de promoción de salud. Yo siento que quedó algo vacío. ¿Me entiendes? Algo, o sea, hay un aspecto que yo no capto. O sea, se ve que tú partes de un concepto de salud donde la salud no es algo biológico. No es solamente esto, sino
que es una condición biológico y Es social. lo social actuando sobre un Sí. sustrato biológico, no Sí. están al mismo nivel. Así Sí, es. Las leyes de la biología son sometidas por las leyes de la ciencia social. yo lo que no quiero es complejizarlo, pero vamos a dejarlo ahí nada sí, más, sí. dos Ah. elementos, o sea, biológico y Inclusive social. la biología es sometida Entonces, por las ¿dónde leyes yo ecológicas? ubico, dónde yo ubico la promoción de la salud en ese sentido? ¿Qué tengo que promover? Yo Es que- tengo que promover es que mi biología esté sana. Yo lo que tengo que promover es, te digo, no ser hipertenso. Yo lo que tengo que promover es no ser diabético. Yo lo que tengo que es promover eso, que por lo regular lo que se entiende, o tengo que promover otros elementos, otra línea de promoción para evitar llegar ahí. ¿Cuál sería esa línea de promoción? Probablemente, y partiendo de los conceptos que estamos manejando en el programa, el concepto de promoción de salud tiene que ser transversal a todas las circunstancias, las condiciones donde vive la gente. Y a partir de ahí, entonces, tendremos mejor salud. Entonces, llovió a cántaros el viernes pasado, digamos que viernes negro, para mucha gente, pero no para todo, pero para mucha gente. Y si tú ves las imágenes y las fílmicas, ¿dónde fue que hubo mayor, digamos, daño? En aquellas poblaciones que tienen peores condiciones de infraestructura, que están allí no porque ellos quieren, sino porque las condiciones, las oportunidades que ellos han tenido, lo único que les ha permitido es vivir allí próximo Cerca a de una cerca de la cañada. cañada. Entonces, si vamos a promover salud desde la perspectiva y la concepción de que salud es estar bien, entonces yo tengo que promover que haya un entorno saludable, que haya un ambiente adecuado y que haya una serie de elementos que favorezcan que luego no termine siendo diabético, siendo hipertenso y no sé qué más. Cáncer y todo eso. Entonces parte de ahí. Entonces imagínate que yo tú tengo que Sumarte promover. una piñata para los dos, entonces Tú eso le- no es un problema tú médico. Tú le dices, Claro que claro que no. Claro que no. Claro que no. Es correcto, no es un problema médico. Y entonces es un El problema médico de quién. tiene que tratar los platos rotos. Exactamente. El diabético, el hipertenso. Exacto. Pero eso. Es ahí. Tú Que has le dado digas a la una clave. persona, tienes que controlar el estrés. Ajá. Y él trabaja en una telefónica cogiendo llamadas y pasando O llamadas cada tiene 30 2 o segundos. 3 trabajos para poder ¿Cómo subsistir. puede? Tienes que comer saludable. Lo de él es comer hoy, porque no sabe qué va a comer mañana. Y va a comer lo que aparezca. Lo que aparezca. Pueden a tener a su acceso. Es un sentido como hipócrita. La sociedad los coloca en desventaja y después los acusa. Mira, Y algunos ¿Cómo dicen. así? ¿Cómo se desarrolla esa Ah, no, porque al concepto, final, señor? ¿cuál es la causa? Ah, es tu estilo de vida. Es tu Eres estilo, tú el sí. culpable de tus mala salud. Y claro, con eso exonero a la sociedad. Y por lo tanto, la sociedad no debe cambiar. Lo que debe cambiar eres tú, que no te sabes cuidar. Pero ni me enseñaste ni me das condiciones para que yo pueda cuidarme. Y realmente el mundo me lleva por delante. Por más que yo haga resistencia, pues habrán grupos que podrán resistir, pero la gran mayoría no podrá. Porque no tiene control de su vida. ¿Y cómo tú le pides eso? ¿Mm? Si no hay oportunidades, pues entonces no tengo No hay. cómo hacer para que yo tenga una mejor condición. Mira, Entonces, te lo como voy dice a Celi, entonces la sociedad en el conjunto nos lleva allí a unas condiciones que no nos permiten hacer más nada que eso. Entonces no tengo transporte adecuado, tengo que montarme en una voladora, en una onza, porque no tengo otro medio de Claro. transportarme. O si no hago un lío, compro un carro para movilizarme y entonces al final termino generando más condiciones precarias para la salud de la gente en sentido global. Cuando nosotros solo enfocamos el nivel individual como responsable de todo, estamos negando los otros niveles. Y por lo tanto, centramos nuestra intervención en el nivel individual, pero es el de menos poder de transformación, porque es el más específico. Esa transformación, entonces, ¿cómo se logra? Mencionaban ustedes que debe iniciarse este tema de salud como educación en salud desde las aulas. Ese ¿Qué es uno. relación hay entre, para que la gente entienda, porque quizás dice la gente, estamos hablando de salud, ¿qué tiene que ver Yo la me educación? conformo con que aprendan a Esa pensar relación, lógicamente. sí, esa relación entre educación y salud. El desarrollo cognitivo es uno de los elementos para la salud. No es solo saber específico de qué te enfermas, sino poder pensar críticamente, poder analizar, tener prospección de lo que voy a hacer, entender lo que está sucediendo, son elementos que tiene que desarrollar la escuela. No es por una cuestión de que Colón llegó tal año y fue tal. ¿Y qué año fue? ¿Y qué sé yo qué? Sino, ¿qué se implicó eso? ¿Qué consecuencias tuvo? Que él pueda pensar más allá y tener imaginación y creatividad. Las escuelas nuestras no hacen eso. Ni muchos países. No vaya a creer que nosotros somos la excepción. Claro. Te lo pongo en un ejemplo. Cuando
a mitad de COVID decíamos que no había grandes impactos o que había un alto riesgo de que el COVID siguiera por el comportamiento de las personas. Y yo recuerdo cuando se suspendieron las escaladas esas, los pasos, dijo el ministro de la presidencia que la culpa era las personas que no acataban los llamados. Sí, sí. Esa problematización tan simplona de echarle también la culpa al otro, Al ciudadano. realmente te dice a ti que el problema no tiene solución porque es la gente. Es la gente. Sin embargo, si tú lo ves de la siguiente manera, hay una situación desigual de vida que provoca riesgos diferentes en uno y otro, ¿verdad? No es lo mismo tú vivir en un espacio que tu vecino está a 3, 4 metros que otro que está a una mano de pintura del tuyo. Claro. Hay casas que son más riesgos que la calle para contraer el COVID. Esa es una. La segunda es, cuando vamos a enfrentar el COVID a nivel de salud colectiva, lo hacemos como individuo, es decir, preferimos atender casos, ¿verdad? Buscamos más camas, más respiradores, más cuidados intensivos y no nos vamos. O sea, la salud pública la reducimos a la clínica. Y tercero, sí está el tema de que las personas no siguen las indicaciones, que lo cual lo interpreto como falta de comunicación entre los niveles gubernamentales y la población. Entonces tú tienes 3 problemas ahí. El más grande es el de las desigualdades. Tú dices, bueno, por eso no lo resuelvo en un abrir y cerrar de ojos. No. Pero el segundo, que es el tema del enfoque de la pandemia, tú sí lo podías cambiar rápido porque eso es política. Eso son decisiones de política. Sin embargo, lo que hacemos es, la culpa es del individuo. Pero ven acá, Celi, nosotros teníamos todas las vacunas ahí, la gente no fue a vacunarse. Bueno, porque la gente... ¿Cómo tú pudieras enfocarme esto dentro de esa Tú tienes dinámica? siglos, años definiendo la distancia que hay entre la comunicación entre el gobierno, los gobiernos y la población. Son 2 mundos distintos. Hablan e interpretan distintos, tienen intereses distintos. ¿Alguna vez el gobierno le ha interesado interpretar lo que sucede? No digo para no vayan a creer que es lo que sucede en la comunidad. No. Y la comunidad mucho menos lo que le interesa al gobierno. Son 2 mundos separados, con su lenguaje separado. La pámpara prendida es el mejor ejemplo de cómo hay dialectos diferentes entre un grupo y otro grupo. ¿Qué es la pámpara prendida? No, eso pregúntale a Ubiere, que Eso fue que es. hizo famoso esa frase. ¿Tú entiendes? Pero la verdad, como dice Celi, hay una barrera de comunicación Importantísimo. entre lo que son políticas públicas y la gente. Entonces, cuando tú escuchas hablar a un ministro, a un funcionario público, no todos los funcionarios, siempre el mundo está bien, está perfecto, está correcto. Y cuando vas a la comunidad, entonces allí la cosa es otro mundo, una cosa completamente distinta. Y entonces, como yo tengo una visión de que todo está bien, Pues yo sigue bien. Y sigo haciendo las cosas como la estoy planificando, pero no estoy tomando en cuenta lo que pasa en la comunidad. ¿Quiere otro ejemplo? Mortalidad materna. Todos decimos Antes de que hablemos de mortalidad materna, permíteme poner Hay un ejemplo reciente. Tú sabes que la sociedad, cada vez que pasa algo, dice es que no hay consecuencias. Y sí hay consecuencias. Si nosotros violamos todas las normas, permítame llamarle así, de convivencia social, la primera consecuencia es que tu estado de salud se va a afectar. Y la segunda consecuencia está en la judicialización. ¿Por qué se lo digo? Hubo un accidente recientemente que estremeció la conciencia nacional y ya todo está tranquilo porque se generó la consecuencia. Que la consecuencia es el apresamiento del individuo y tiene 1 año de medida de coerción. A propósito, hace mucho no se habla de ese accidente en los medios de comunicación, creo que... Por una razón, porque está preso. No, un clavo sabe otro clavo. Sí. Es una Ahora, la es una pregunta estrategia es mediática. Sí. Pero la pregunta es desde la perspectiva de lo que estamos hablando de la determinación social de la salud. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Ante el hecho de que nosotros tenemos una epidemia tranquila, callada, que es la epidemia de las lesiones y los muertos por accidentes de tránsito. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo pudieran ubicar? Es una endemia con una incidencia alta. Está bien. Yo lo que estoy diciendo es que hay mucha gente afectada y muertos, que no debería pasar. Es lo que estoy diciendo. ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Cómo enfocarían esta situación dentro de los determinantes, la determinación social de la salud? En el tema del accidente, la gente piensa que es la imprudencia o la acción temeraria de una persona, ¿verdad?
Sin embargo, yo lo vería como la dinámica social te lleva por delante. Son dos enfoques muy diferentes. En uno yo intento buscar la explicación en la persona, ¿verdad? Y por ejemplo digo, ese chofer estaba drogado y yo pregunto, ¿por qué estaba drogado? ¿Por qué necesita drogarse? Y entonces voy subiendo de nivel y al final digo, es la dinámica social, la exigencia de las cargas laborales que tiene ese señor lo que lo llevan a esas consecuencias. Entonces, si tú quieres arreglar el problema, de verdad tienes que trabajar todos los niveles. Porque si vas a esperar que se arreglen las condiciones, van a todavía morir un montón, ¿eh? Entonces tú tienes que empezar a trabajar a todos los niveles. Y pensando que el victimario es víctima también. Porque llama la atención ese caso porque fueron turistas. Así es. Pero yo recuerdo un caso de un autobús que bajaba de Jarabacoa y se fue derechito. Venían de un retiro del municipio de Quisqueya y murieron todos. Pero salió un día en la prensa y se acabó. Porque eso eran dominicanos de un municipio marginal, ¿tú entiendes? Eso no tiene importancia. Pero turistas. Pero además, como la información es mercado, las noticias que venden son esas. Y entonces hay que ponerlo en primera plana. Pero las cosas buenas que se hacen aquí salen muy pocas veces, porque esas no dan morbo. No tenemos un sistema de comunicación saludable realmente. ¿Quién está hablando de que las lluvias, cuando vuelva a llover, todo el que perdió un carro va a decir, ay mamacita, y volverá otra vez? La ansiedad. Sí. ¿Qué es la ansiedad que pasa todo pobre, que ve su casa inundada en todas las lluvias, cuando empieza a llover dice, diantre? Ahora viene eso. Imagínate los niños. Esa salud mental, como se quiera, te fácil. ¿Quién se acuerda de ella? Nada, porque esas no son gente que nos importan para reproducir la lógica de la sociedad actual. No tenemos una sociedad muy excluyente. Es lo que decidan las élites. Las economías avanzan en los puntos que las élites quieren. Y esa economía no necesita a la mayoría de los dominicanos. Por lo tanto, eso los deja para el sector informal. ¿Y el sector informal qué hace? Tiene que vivir. Y como el gobierno no le da nada, los desregula. Entonces ellos crean sus regulaciones. Yo lo dije en la mesa del Consejo Económico Social de Seguridad Social. Espacios que la Seguridad Social deja, lo ocupa el narcotráfico. Que esa es la seguridad social de los pobres. Si quieren seguir así, un día llegarán a la puerta de su casa. Y entonces ahí se acordarán ustedes y anda, ¿por qué no lo frenamos antes? Sí, entonces, cuando vemos el narcotráfico se está apoderando de nuestra ciudad, así es. de nuestro país, con facilidad. La cantidad de crímenes violentos que hay ahora, pero violentos con una precisión increíble. Ahora mataron a una muchachita de 17 años porque estaba discutiendo con el novio o marido, no sé, intentaron como defenderla y llegó el papá tirando tiros. ¿Y qué país es ese que empieza a tirar tiros? Debe ser del narcotráfico o de algún elemento criminal. Y entonces, seguimos cerrando los ojos, como dice Montero, todo está bien, y entonces convertimos la realidad en lo que nosotros pensamos. Y vamos mal como país. Entonces la seguridad ciudadana, planificación de la seguridad ciudadana serían parte de las políticas públicas necesarias para abordar el problema de salud. Sin duda, yo pienso que al final lo que ocurre en los eventos mediáticamente se manejan, pero luego habría que preguntarse, ese accidente que tú hacías referencia ocurrió hace 4, 5, 6 semanas, el conductor está con una medida de coerción, pero ¿cuáles son las acciones que hemos tomado para que un evento de esa naturaleza no se repita? Hemos hecho algo desde el punto de vista de políticas públicas. El tema de los accidentes de tráfico hace tiempo que se está diciendo. Es un problema, es un problema, es un problema. Es un problema de salud pública, es un problema de la regulación de tráfico, es un problema del estado de las carreteras, es un problema del manejo temerario individual o es todo junto. Claro. Pues entonces tenemos que abordar la problemática del punto de vista colectivo, no solo desde un punto de vista. Porque si no lo hacemos así, en sentido general, vamos a tener siempre los mismos problemas y nos vamos a ir repitiendo y vamos a hacer siempre la misma problemática. Y cuando llegan los periodos electorales, todos los partidos políticos, los candidatos, van a ofrecer siempre lo mismo. Acabaremos con la pobreza, no sé qué. No van a matar a todos. Y entonces, bueno. Si seguimos como vamos, estamos condenados a ser un país enfermo. Sin duda, sin duda. Sin duda que sigue. Si no hay un cambio de visión en términos de políticas públicas, pues seguiremos estando más enfermos de lo que estamos ahora. Pienso que hay una reflexión importante
que tienen que hacer tenemos que hacer todos, políticos, dirigentes académicos, sector gremial, en fin, ese conjunto de todos los actores que participamos del sector y que tenemos responsabilidad en el sector salud. Si no modificamos nuestra visión y perspectiva de lo que es la salud y de las intervenciones que tenemos que hacer, que ya se dijo en algún momento en el programa, que la mayoría salen de la esfera de salud como tal. O sea, si no hacemos mejora de infraestructura, si no hacemos con que la gente viva en lugares seguros, a propósito que se aprobó una ley nueva ahí de ordenamiento territorial urbano, si no sacamos a la gente de esos lugares de riesgo, cada vez que llueva vamos a tener muertos y vamos a tener gente enferma. Entonces, si no hacemos esas intervenciones, si no invertimos más recursos en resolver esas situaciones, pues vamos a tener personas más enfermas, vamos a seguir teniendo muchos accidentes de tráfico, vamos a seguir teniendo hipertensos, diabéticos, vamos a seguir teniendo población con cáncer, vamos a seguir teniendo ARS, en fin. Todo ese escenario, si no efectivamente no lo trabajamos para modificarlo, pues seguiremos peor de como estamos. Yo te digo una cosa, el COVID fue o es una desgracia enorme, una gripecita que mató más de 4.000 personas, qué gripecita, ¿verdad? Pero nos enseñó cosas. Nos enseñó lo importante de enfrentar la desigualdad social. Es decir, la desigualdad, mientras más desiguales eres en la sociedad, peor este fue en el caso del COVID, sobre todo cargado hacia un grupo. Nos enseñó también que a mayor participación privada en la salud, peor las cosas. Aquí se logró el éxito de la vacuna. Yo me acuerdo la palabra de la vicepresidenta, que dijo, esto lo va a manejar el gobierno, y sacó al sector privado. Si lo hubiera manejado el sector privado la vacuna, ¿dónde estaríamos ahora mismo? Bueno. También nos enseñó la pandemia de que es necesario desarrollar la función de salud colectiva, la salud pública. Tiene que liberarse del enfoque clínico y desarrollar su propio enfoque. Y la cuarta enseñanza es que si la gente no se empodera, alguien va a decidir por ti. Y va a decidir según sus intereses. La política es eso, la política es generar poder para decidir cómo se organiza y funciona la sociedad. Si tú te echas a un lado, pues el otro va a decidir cómo vives tú. Entonces, decide tú por ti. Y esa es la situación que tenemos hoy en día. Entonces, ninguna de esos aprendizajes nosotros lo estamos implementando. Desgraciadamente. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque la burocracia no está amenazada. Le echamos la culpa a los políticos, pero es la burocracia la que maneja los hilos de los ministerios. Yo no sé si tú te acuerdas de Sánchez Cárdenas. Sánchez Cárdenas trató de hacer algo y la burocracia dijo que no. Y lo amarraron. No pudo escaparse. Una vez hizo un plan decenal, pero le movía el piso a la burocracia, lo ponía a trabajar cosas que ellos no querían. Y si su empleo no estaba amenazado, ¿por qué iba a cambiar? Y lo metieron en un closet y no lo sacaron más nunca. Por esa razón no se ha hecho otro. Se está haciendo uno ahora, pero no tiene ni políticas que la dirigen, ni teorías del problema, ¿verdad? Ni tiene un enfoque de desigualdad. Es simplemente otro actor burocrático que está en eso. Simplemente. Y yo pienso que nuestro país tiene que también, hace algunos años que se vienen implementando algunas políticas sociales que en teoría disminuirían la desigualdad, pero lo que estamos generando es más desigualdad. O sea, las políticas sociales que tenemos aquí, ¿cuáles son? Repartidera de unos recursos ahí, no sé, 1.500 pesos, en fin. Ese tipo de política está demostrado hasta la sociedad que no genera transformación, no saca a la gente de la pobreza. No, eso es un momento agudo, nada más. Pero no la saca de la pobreza, al contrario, le perpetúa esa condición de pobreza. Entonces lo que tenemos que generar son políticas que vayan a aumentar la producción en la República Dominicana, que genere valor agregado en el trabajo, que genere mejores empleos, que tengamos mejores salarios, porque aquí el salario de la República Dominicana es extremadamente deprimido. Entonces, si no hacemos esas cosas, si no trabajamos para que eso ocurra, si no hacemos una reforma impositiva, que todos los gobiernos le andan huyendo, todos, a pesar de que tenemos una cosa que se llama una ley, Estrategia Nacional de Desarrollo, que dice de cuánto debe ser la presión tributaria según los periodos, pero al final tenemos ya
muchos años que todo el mundo le anda huyendo a la reforma, y todo el mundo a la reforma integral, pero todos le andamos huyendo a la reforma, y entonces estamos viviendo de los préstamos. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar con eso, porque eso al final es una bola de nieve. Entonces, Puerto Rico. si no hacemos entonces los ajustes que hay que hacer a toda esa visión y todo ese tema de políticas públicas, pues no estaremos recibiendo nada. Seguiremos... 5% para construir más hospitales. Ese es el clamor nacional. ¿Resolvería el problema de salud? Ese 5% descuéntale el 10% que iría para las ARS. Entonces, ¿resolvería el problema de salud? ¿Se construirían todos los hospitales que se requieren para que la población quede sana? No, será que el tema es que nosotros tenemos un sistema de salud que está más orientado en reparar la salud que promoverla y protegerla. Bueno, No resolvería ese 5. No resuelve. vamos a darle chance a este último oyente. Creo que nos queda espacio para recibir esta llamada. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, bueno, ojalá haya espacio para que me responda. Rapidito. Adelante. Es una pregunta muy subjetiva. Sí. Bien, ¿creen ustedes que el sector salud de la República Dominicana, es decir, la parte de rectoría, la parte gerencial, de producción de servicios, etcétera, tienen los conocimientos necesarios para resolver el problema y no los resuelven por intereses o realmente no tienen competencia, no tienen el conocimiento suficiente para resolverlo? O si hay otra razón, la pueden dar. Lo escucho en el aire, señor. Muchísimas gracias. Creo que esa tiene mucho que ver con mi pregunta final del programa del día de hoy. Si realmente lo que ha faltado son recursos, inversión o falta de interés de las autoridades en resolver todo esto. Adelante. Pues una pregunta dura que puso el oyente. La verdad que es una combinación. Solo recursos no resuelve. Y lo ha demostrado el tema del 4% del PIB en educación. Sí. Los niños nuestros siguen sin saber leer y escribir. Y sin saber sumar y restar. Y se gradúan. Y ahí tenemos ya varios años invirtiendo en educación. Por lo tanto, no es solo recursos, tiene que haber recursos y, como decía el maestro Celi, un interés en resolver el tema y mejorar las competencias de los profesionales, de los actores del sector. Entonces, si no hacemos esa combinación de elementos, posiblemente vamos a tener las mismas situaciones que tenemos hoy en día, o peor. O peor. Si es que puede empeorar más, ¿verdad? Sí, siempre se puede estar peor, siempre se puede estar peor. Bueno, esperemos que no en términos de salud, doctor Lafontaine. No, va a haber que dedicarle el próximo lunes también al tema, porque es que se quedó todo. ¿Usted cree que Pues se quedó? Claro que que sí, todo. Míralo claro que a ellos sí. que quieren seguir hablando. Yo quisiera, Bueno, si aprovechar ahí a propósito del comentario que hace Lafontaine. Bueno, se nos quedó todo porque sí, es un tema bastante amplio. Pero ahora a propósito de que esta semana creo que inicia el tema del censo. Sí, Ok, el 10. Interesante. Pues ahí hay un tema, hay una cantidad de información que puede ser útil para medir una serie de elementos que pueden ser útiles para fines de políticas públicas. Nosotros esperamos, efectivamente, hay algunas situaciones con el censo, esperamos efectivamente que esa data que va a generar esa inversión que se va a hacer en el país, que es un tema legislativo, genere la data suficiente y que podamos utilizarla efectivamente para planificar, para pensar en políticas públicas diferentes a las que hemos llevado hasta ahora y que eso permita que vayamos disminuyendo el tema de la desigualdad en la República Dominicana, porque es un tema serio, complejo. Creemos que la República Dominicana es el polígono central y ahí está todo perfecto, grandes edificios, muchas torres, pero eso no es la República Dominicana. La República Dominicana es también la Puya y las cañadas que vimos el viernes pasado como Se desbordaron. se desbordaron. Entonces, de manera que tenemos que hacer un esfuerzo todos y de también tener la decisión, como decía el maestro Celi, de cómo participamos en que esas decisiones no las tome otro, sino que las tomemos nosotros todos como ciudadanos de la República Dominicana, que estamos preocupados con que estas situaciones se puedan resolver. El tema de determinantes o determinación social, yo soy claro en que el enfoque de determinación social explica mejor y por lo tanto transforma más, pero me conformaría con que en la dominicana se asumiera aunque sea el enfoque de los determinantes sociales y que eso tiene que ver un enfoque de desigualdad y de inequidad. Mientras nosotros seguimos pensando que todos somos iguales y que todos somos individuos, pues no vamos a lograr salir nada. Individuos con factores de riesgo, no vamos a lograr nada. Tenemos que desarrollar
ese enfoque de salud colectiva, y para eso entonces yo no le puedo pedir a los políticos que cambien, porque ellos están siendo beneficiados del sistema, pero están amenazados, el sistema puede cambiar. Lo que sí yo le pido es a la gente que piensa, a la gente profesional, a los especialistas, que tienen que cambiar, tienen que mejorar, porque la verdad que la deficiencia que tiene de formación, a pesar de cuántas maestrías no hay y cuántas especialidades no hay, y están atrasadísimos. Todavía hay gente de esos pensadores en salud colectiva hablando de triada ecológica, por ejemplo, algo de los años 70. Y nuestra salud pública es higienista solamente, como si fuéramos en los años 60, o sea que tiene mi edad. Sí, sí. Es increíble ese punto. Si no lo desarrollan, entonces las academias no han hecho su trabajo, los investigadores no han hecho su trabajo. Fíjate que el MESI, ¿qué financia? Investigaciones biomédicas, porque su problema es clínico, parece ser. Fundamentalmente. ¿Por qué? Porque también estamos muy colonizados. Pensamos como piensa el que nos orienta. Y cuando llegan las propuestas de salud pública, estamos tumbados, bien hechas, pero no las financiamos. No las financiamos. Entonces, Bueno, y esas tienen más importancia. el propósito de nosotros con hacer programas como estos es que las autoridades pongan atención y que estas cosas que desde aquí se debaten, que desde aquí se proponen, sean tomadas en cuenta y que a final del camino pues tengamos un país mucho más sano, tengamos una población con más acceso a salud y con más oportunidad de vivir por largo tiempo. A ustedes que nos escuchan. Me deja una Sí, cosa por para dejarle a supuesto. La Fontaine un problema. Dele, adelante. La seguridad social, ¿qué es? Protección social, asistencia social o ejercicio del mercado. Es decir, yo soy sujeto de derecho, objeto de asistencia social o instrumento para generar rentabilidad. Te la dejo para después. Se lo Sí, dejamos sí, por ahí. un Agradecerle, tema para agradecerle, discusión, sí, sí. doctor Rafael Montero, doctor José Selig, por habernos acompañado en esta entrega del lunes de catedráticos. Muy agradecidos de poder tenerles por aquí.